Da un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la aplicación tenés, la 30. Estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos. Nuestro X, arroba en donde estamos, en Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, ahí ingresá, es gratis, tocá la campanita, podés interactuar y colaborás con la difusión de esta producción periodística, de esta actividad periodística en defensa de la República Democrática del Uruguay, de nuestras libertades, de nuestras garantías, de nuestro Estado de Derecho. ¿Cómo se llama nuestro canal? ¿Qué nombre tiene? Bueno, ¿qué nombre tiene? Porque no lo puedes llamar, ¿no? No es persona. ¿Qué nombre? Mirá en dónde estamos. Sí, pues tenés que mirar y oír. Pero el canal, mirá en dónde estamos. Ese es el nombre. Mirá en dónde estamos, en nuestro canal YouTube, y ahí tenés un material de 5 años prácticamente compendiados, ordenados, compilados, editados, en un trabajo muy profesional que desarrolla nuestra colega Mariana Peralta, que es la directora de redes, es la directora de Internet, de todo el streaming de nuestro programa. Mirá en dónde estamos. Y ya estamos en compañía del investigador, periodista, Álvaro Alfonso, quien tanto nos enseñó y nos enseña respecto a lo que sucede, sucedió y sucede y sucederá en el Uruguay, en su historia política, institucional, en su historia como país, en los últimos, te diría, 70 años, desarrollando, bueno, una tarea periodística de investigación exhaustiva a través de un compendio de libros, tiene una bibliografía importante ya editada, además videos, programas de radio, bueno, periodista de muchísimos años que está desarrollando una gran obra periodística y digna de que esa obra se vuelque a los estudios curriculares. Sería muy importante que integraran los contenidos, por ejemplo, en historia contemporánea, en historias políticas, para los gurises, los chiquilines, como te guste decirlo más. Deslizar me gusta así, ¿viste? En criollo, chiquilín, gurí, botija. Eso de los chicos y las chicas, por favor, ¿no? Por favor. Los chicos, los grandes. No, no, sos viejo o sos adulto, sos joven, sos niño. Vamos a hablar con Alfonso porque hay tantos temas para hablar. ¿Por qué candidato, no? Por qué ahora el periodista, el investigador, candidato a diputado desde una lista del Partido Nacional, la lista 26? ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido, gracias por estar. Buen día. No, buen día, Rubén, y un saludo a los oyentes. Muchísimas gracias, Álvaro. Estaba comentando todas las primeras veces, no sé si te gusta la expresión así, las primeras veces nefastas que se fueron dando con Carolina Cose y con el Frente Amplio en general. Tan preocupada que está porque este gobierno parece que no atiende a la infraestructura de ANCAP, son los que fundieron ANCAP, ¿no? Hay que recordar, Frente Amplio fundió ANCAP, Frente Amplio dejó hornos tirados en ANCAP. Bueno, Carolina Cose que triplicó el costo de una obra que estaba fuera de la competencia de Antel, que tuvo 14 observaciones del Tribunal de Cuentas y no pasa nada, que lo hizo a través de la vía del contrato directo, violando el principio general de la licitación abierta. Bueno, tiene, yo qué sé, cuántas perlas tiene, cuántas manchas tiene, un montón, un montón. Y hay un tema que lo tratábamos contigo, que es el tema del agua. Y ayer miraba un informe muy interesante que decía que es fundamental tener fuentes complementarias de agua con esto del cambio climático y fuentes potabilizadoras, que no es lo mismo. Es decir, plantas potabilizadoras por un lado y fuentes complementarias. ¿Qué quiere decir? Crear grandes estanques, lagunas artificiales, donde ahí, bueno, se acopia mucha agua como reservas para los periodos de sequía. ¿Por qué? Lo dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ayer. ¿Por qué? Porque Uruguay requiere de parte de la Unión Europea y de otros países la exigencia de exportar granos, por ejemplo, y todo lo que es producción agropecuaria, sin terrenos deplorados, sin la deforestación. Entonces eso es muy costoso para Uruguay, pues se le pueden trancar las exportaciones, dado que ven que hay sequías, bueno, no se puede comprar productos que provengan de la deforestación, de la sequía. Por lo tanto, tendría que haber un sistema de qué? De riego, un sistema de agua Mm, potabilizada, qué que bárbaro, enriquezca los suelos. Qué ¿no? importante lo que dijo, ¿verdad? Muy importante. Bueno, eso no hizo nada el Frente Amplio, no se dedicó a esas inversiones. Carolina Sí. Cos.
Em, Vas. eh, varias cosas, ¿no? Mm, En realidad, si hubiera quedado un horno tirado, no pasaba nada. Nos mm, sacaron del bolsillo $1.000 millones exacto. y fueron a fundamentar a favor, por primera vez en la historia, un parlamento se reúne un 1 de enero porque el Frente Amplio había fundido ANCAP y hay que fundir ANCAP. Eso es lo primero. Mm, Lo segundo, le aviso al ministro mm, porque debe tener un desconocimiento o no le han avisado mm, que en esta administración yo dejé un proyecto, envié un proyecto al anterior y no sé, que supongo que el anterior se lo habrá dado a él, mm, riego, mm, para la granja de Montevideo y Canelones. Y en estos 4 años nunca recibimos ninguna llamada, porque le dije, si quieren llamarme para preguntarme. Y además, otra cosa, también decirle al ministro que mm, hay un convenio firmado entre la Intendencia de Canelones y el Ejército mm, para en esos momentos de sequía también utilizar la mano de obra del ejército, su maquinaria, para llevar adelante. Lo que pasa que acá ocurren dos cosas. ujú, Por un lado, le voy a contar el proyecto de riego. Lo presentamos en el 2011. Cuando era alcalde del municipio de Aguascorrientes, presentamos un proyecto de riego para la granja de Montevideo y Canelones. Es una vieja idea de don Tomás Berreta, que falleció en el cargo y lamentablemente no se siguió adelante porque la represa del Canelón Grande fue construida para eso, para riego de la claro. granja de Canelones y Montevideo, y nunca se hizo. Después, en el año 1952, se crea OCE el 19 de diciembre de 1952 a través de la ley 11.907, y de esa forma, como no había reservorio porque no estaba construido Paso Severino, o se comienza a utilizar el agua de la represa como del Canelón Grande. Pero en Ujú, realidad esa agua no es buena para potabilizar, ujú, ya que todavía se sigue utilizando ese reservorio de agua de 16 millones de metros cúbicos, no es una cosa buena. Eso es para regar. En ujú, el 2011 nosotros presentamos el proyecto, fueron 3 técnicos, en alguna oportunidad 2, y hablaron con un señor que se llama Alberico Alves. ujú, Alberico Alves ingresó digamos, al servicio de agua en la época de los ingleses y luego con 14 años, y luego siguió cuando se viabiliza OCE en el año 52, ujú. eh, pasó, pasaron a OCE, ¿no? Sí, claro. Vio las dos Durante etapas. aproximadamente, seguro, aproximadamente durante 3 décadas, Mm, el servicio de agua a Montevideo estuvo sobre sus espaldas, ujú, porque a pesar de no ser ingeniero, mm, era considerado un semitécnico, mm, eso más o menos era el cargo que mm, tenía. mm, Sabía desde su casa, sentado, cuál era la rotura cuando incluso estaba a 20 o 30 kilómetros. claro. Este señor tenía todos los planos, se trabajó con los técnicos, yo participé en algunas de las reuniones, Ujú, hasta que finalmente se armó el proyecto. El proyecto me tocó redactarlo, ujú, Albert me dio todos los detalles y redacté el proyecto. El proyecto fue presentado a la Federación Rural, a la directiva, y bueno, no era una cosa común, mm. ¿no? Y Sí. eh, bueno, y el ministro era Aguerre, que Mm, estaba totalmente de acuerdo de utilizar ese reservorio del Canelón Grande. claro. La época en que la chacra de Mujica no tenía agua. Mujica era Mm. el presidente, ¿no? Sí, sí, Bueno, pero se ve que Mujica no mandaba y el ministro Aguerre no mandaba, sí. porque en una oportunidad me llama uno de los técnicos y me dice si yo tenía una puerta política para abrir porque o se le había bloqueado el proyecto. Qué buena capacidad de mando, ¿eh? Impresionante. Sí, Mm, que esto quedó bloqueado. ¿Cómo es el proyecto? mm. Te iba a Esa preguntar. reservorio de 16, sí, te aclaro cómo es el proyecto porque es muy rápido. Ese reservorio de 16 millones de metros cúbicos, el agua llega por inercia a Aguascorrientes. Entonces ahí se hacía un canal de esto que están hablando ahora, ¿no? Sí, sí.
siempre las cosas en el Uruguay pasan 20 o 30 años después. Se hacía un canal y luego se hacía un pulmón de 200.000 metros cúbicos Mm, y el agua se bombea, se podía bombear por una de las líneas de bombeo que OCE tienen desuso, especialmente la 3, ¿no? Ahora, ajá, y los productores con un pequeño caño se podían conectar y tener agua todo el año. Incluso se hizo un estudio de alguien que cosechaba manzanas y sí. producía 100.000 toneladas. Dijo que si tenía agua todo el año podía cosechar 20.000. Bueno, Ah, lo ese es que un dato bloqueó clave. el Frente Ujú. Amplio. Ese Sí, fue dato es lo que bloqueó clave, el Frente Amplio. claro. No, y algo más, el único Mm, que me preguntaba, mm, y con toda la razón, y a veces con ironía y con enojo, mm, claramente, ¿no? mm, Era Fernández Huidobro, ¿por qué en el Uruguay no hacemos canales y no cuidamos el agua? Y mm, le voy a dar un ejemplo. mm, Ahora, con la última inundación, mm, hubo un día mm. que pasó para Aguascorrientes un paso severino. ¿Que entiende? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que OCE, que capta unos 600.000 metros cúbicos que vuelca hacia la zona metropolitana, Sí. captó ese día para enviar el agua a 600.000 metros cúbicos, pero Mm, además pasaron otros 600.000 metros cúbicos y mm. se fueron. Pasaron para Aguascorrientes, dijeron, hola muchachos, siguieron hasta el Río de la Plata. Ahí Y está. es decir, nosotros no cuidamos el agua. Y ayer, yo creo que era el ministro que estaba hablando, no sé quién era, pues yo puse la radio en El, la tarde eh, y, sí, y dijo que, bueno, nunca pensamos que no iba, que Montevideo iba a tener un problema hídrico. No, nunca pensamos, no, hubo gente que pensó y lo claro, dijo. Nosotros lo claro, dijimos desde el 2010 y nadie nos dio bolilla. Ese es el problema, claro, ¿no? claro, Y claro. ahora, y ahora, y ahora quiero decirlo Mm. que ya todos se olvidaron de la crisis hídrica. Ah, Ya sí, todos se olvidaron. Y entonces, una cosa, nosotros si llegamos al Parlamento, sí. ya lo hablamos incluso con el coordinador de Delgado, el Mm, subsecretario doctor Amarilla, sí, que OCE, voy a dar los números. sí. 2005, Mm, OCE tenía un déficit de 91 millones de dólares sí, cuando asume el Frente Amplio. sí. Cuando se fue el Frente Amplio, Mm, dejaron un bolso de papeles con una deuda de 421 millones de dólares y con una obra que costó 60. Sería bueno preguntarle mm. a los candidatos del Frente Amplio, que los economistas, tal vez Vergara pueda contar lo que hicieron con los otros millones de dólares. Claro. Porque, como dice Fernando Pereira y sacude el papelito, Mm, eh, el Frente Amplio invirtió 1.300 millones en OCE, cosa que es cierto, en 15 años, mm, pero no puso un dólar puso, no, ni para un buche de agua para la zona metropolitana. claro. Lo que pasó en la crisis hídrica es responsabilidad del Frente Amplio, porque es mentira lo de Casupá, nunca hubo proyecto, nunca hubo crédito, solo que después, cuando perdieron la elección, Mm, bueno, la primera vuelta, ya que se dieron cuenta que perdían la elección, mm, enviaron una nota desde OCE al ministro Astori para decirle si se podía gestionar un crédito. Ya como que el crédito, ¿quién lo pagaba? El otro que venía. Y Astori claro. dijo que sí, ese es el crédito que dejó el Frente Amplio. Con lo cual mienten, Mm, porque ni siquiera estaba pronto el proyecto ejecutivo. Nosotros si sí, llegamos al Parlamento, sí, ya se lo dijimos, a Amarilla incluso, y además que esto era algo para el gobierno. sí. Acá ha pasado algo bastante desapercibido, ¿no? Mm, El presidente Lacalle decidió, y esto es por primera vez en la historia que un presidente lo hizo, mm, de otorgar a través de rentas generales, por una decisión presidencial, mm, 300 millones de dólares para una obra de envergadura. mm, Y es un antecedente muy importante que va a dejar el presidente Lacalle, que es mm. para el tema del saneamiento, Ahí ¿no? está. Bueno, mm, entonces lo que nosotros decimos, el Frente Mm, Amplio endeudó por 10 años a OCE, ¿no? sí,
la recaudación de OCE son unos 400 millones de dólares por año. Sí. Es decir, que prácticamente ni siquiera en 10 años alcanza para pagar, ¿no? Y a partir de allí, OCE tiene una capacidad de inversión de entre 70 y 80 millones de dólares por año, ¿no? No tiene más. Sí. Con eso no puede hacer ninguna obra de envergadura, porque si Arasatí le estoy diciendo a ti, el Frente Amplio sale 10 millones de dólares, no sé qué, ellos que se ve que cuando van a sacar un crédito en el Banco República le dan 100 pesos y ellos pagan 100 pesos. Es decir, que para los dirigentes del Frente Amplio no le cobran el costo del dinero, solo se le cobra a los otros estados que estamos del otro lado y que pensamos distinto, ¿no? Seguro, sí, sí. Bueno, ese antecedente del presidente de la República, lo que le dijimos nosotros a Amarilla fue que en el quinquenio debe recibir por lo menos 500 millones de dólares en el quinquenio para obras de infraestructura. Claro. Es decir, 100 millones de dólares por año, que con eso más lo que puede ahorrar en su presupuesto, porque estamos hablando de la tarifa social, acá no es, OCE no es, fue puesto a través del Estado por comercial, no está el comercio acá, no como los otros organismos del Estado, ¿no? O las otras empresas. Es decir, que OCE, como es el patito feo del Estado, debe recibir ayuda del Estado para obras de infraestructura. Y Álvaro, además está agarrado esto, para mí, este problema de infraestructura, de emprendimiento, del artículo 47 que introduce el Frente Amplio en aquel plebiscito que le da todo el monopolio a OCE, ¿no? Entonces estamos agarrados de ese monopolio estatal. Eso también hay que recordarlo. Claro. ¿Te acordás? Claro, pero aquella campaña del agua es nuestra. El monopolio. Claro. ¿No? Claro. Lo dejaron. Bueno, en realidad, mire que hubo que poner plata para OCE también. Ese tema, me detengo en este punto. Ellos te crean el monopolio, lo fortalecen, como en este caso lo de OCE. Lo mismo hicieron con ANCAP, ¿te acordás cuando decían ANCAP es nuestra, no se toca? ¿Te acordás cuando planteaba desmonopolizar ANCAP, Jorge Valle? Y a su vez te lo funden, ¿no? Crean el monopolio, lo administran mal, y como decías hace un rato, solamente a ellos les puede pasar que se funda ANCAP. ¿Cómo fundís un monopolio? Es increíble, ¿no? Increíble. No tiene competencia. Bueno, lo concreto que nosotros vamos a plantear es esto, si en caso de llegar al Parlamento, vamos a plantear que OCE tenga una ayuda a través de rentas generales de 100 millones de dólares por año durante 5 años para hacer las obras de infraestructura que se deben hacer y no tengamos que padecer todo lo que padecimos. Y además, para continuar, porque ahora también este gobierno, cosa que pocos reconocen, ¿no? Plantó una semilla con el tema del saneamiento para continuar, porque no se podía hacer con su presupuesto, aunque a usted le parezca mentira, 125 kilómetros por año, que no es nada. Entonces, si se seguía haciendo para llegar a la totalidad del saneamiento, podríamos hacerlo en el año 2075. Claro. Los primeros saneamientos ya estaban re viejos, ¿viste? Hay que estar haciendo mantenimiento. Además. Claro, pero ¿qué ocurre ahora con Arasatí y con el tema del saneamiento, la universalización del saneamiento? Que el Frente Amplio está poniendo todas las trabas, todas las que nadie se imagina, para que las dos, no empiecen antes de las elecciones de octubre. Es decir, que pasen para después. Claro. Entonces van a decir que el gobierno no hizo nada. Que no hizo nada. Las dos obras más importantes de este gobierno. Y vuelvo a repetir algo que no se destaca. Y la infraestructura también, Álvaro. Decisión presidencial, la decisión presidencial de, a través de rentas generales, entregar a OCE esa cantidad de dinero para 61 localidades, que también tiene una explicación, porque hablan de 1.000 millones, pero 1.000 millones es cuando se presenta el proyecto, no se presenta, no sé, después cuando se aterriza el proyecto, hay plata para 300, si no, que el Frente Amplio no hubiera fundido ANCAP, entonces le agregábamos los otros 700 millones de dólares de la fundición de ANCAP,
y podíamos hacer todo el saneamiento y hacíamos el 100%. Claro, y no hubieran perjudicado el superávit que estaban dando, por Claro. ejemplo, UTE y otras empresas que tuvieron que financiar ANCAP, además. Ahí, ahí está. Acá hay un tema clave, Álvaro, está bueno que la gente lo sepa. Si se multiplica la producción de agua, si el sistema de riego es realmente bueno, profesional, con esa visión de país, porque es un país agropecuario, no puede estar a golpe de balde a ver cómo está el tiempo y después nos olvidamos. No, Este, ¿Cuánto más se produciría y con qué mayor calidad? Eso es un tema clave, ¿no? Como te decía este productor de manzanas. ¿Cuánta más producción habría? Más posibilidad de exportar, más volumen exportador también, y además más variedad de productos alimentarios para el mercado interno. Es algo que pero está en hay, la hay, tapa hay del libro. mucha, hay mucha gente que, Rubén, hay mucha gente que sabe de esto, los arroceros, tiene que estar en este partido porque saben de, Sí. de, y muchos saben. Entonces, Pasame mientras algún usted dato si podés, vos que tenés ideología, muchos contactos, vos que tenés seguro, muchos vínculos, que tenés sí, muchos más vínculos que yo y sos más conocido y más, pasame algún contacto y no, hablamos con ellos, porque el tema del agua es clave. El tema del agua, por un lado la claro, potabilización, pero por otro lado los sistemas de riego. Como vos decís, son los reservorios, acopios de agua, darle buena calidad de riego a nuestra producción, más producción. Bueno, tenemos que pensar un país claro, productivo, ¿no? No estamos hablando siempre. Es puro cháchara, ¿viste? Se habla mucho y después pasan esto que vos nos estás comentando, que hay un proyecto armado, que lo hiciste hace claro, tiempo, que hay un pero equipo. y está pronto el proyecto, ¿no? Si lo quieren ver, se lo llevo al ministro mañana, o hoy mismo si quiere, aunque sea Bueno, feriado, no importa ir a las 7 ujú, de la tarde al ministerio o a su casa a claro, llevárselo, porque está pronto y bien, acá lo tienen que valorar los técnicos claro. y ver, porque lo asombroso de este país Mm. y que uno va, si alguno que tenemos oportunidad de viajar va y cuenta, y decimos que acá no hacemos canal y no hacemos reservorio de agua, y dice, no, no, ¿es en No, no, serio? ¿Está no, sí. diciendo? Sí, Exacto, te decía, señor, está es en hablando en serio. serio. Y era, Claro, claro, era, claro. y era, y era una de las cosas que Fernández Huidobro siempre cada vez que hablaba con él me decía lo mismo. Mm. Dice, usted, pero hasta con ironía muchas veces, porque es algo que no, es poco creíble la situación. Sí, es de sentido común, Bueno, es básico, claro, claro, claro. el proyecto está pronto, las Mm. ideas también, y lo otro, Sí, convenio de OCE, porque te dije que eran dos cosas, el convenio del Ministerio de Defensa con la Intendencia de Montevideo, sí. con la Intendencia de Canelones, debo decir, Mm. iniciamos nosotros cuando ya nos íbamos, en el 2020. Es Bien. decir, fuimos electos en el 2010, reelectos en el 2015, en el 2020 cuando nos íbamos, llamé al entonces ministro Javier García y le planteé la preocupación porque en ese momento también había una sequía. Claro. E inmediatamente se puso a las órdenes, envió gente a la zona, Mm, tuvimos reuniones y quedó planteado ese convenio. Y mm, ese convenio permite que no solo en épocas de, de sequía, digamos, sí, sino también de inundaciones, que el ejército participe directamente. ¿Y ahora qué pasó? La inundación en sí. Aguas Corrientes estuvo complicado. Mm, No, no como lo están pintando, ¿no? Estuvo complicado porque ujú, vio que aquellos que nacieron en el lugar, mm, a veces le dicen, no, para mí esto llega a 10.50, hermano. No pasa de eso. mm, No, porque los cálculos indican, mm, El único que hizo bien, por supuesto, porque los hace siempre bien, fue el mm. ingeniero Castañí, que un día y medio antes dijo, el agua va a llegar tal día, pero después empezó el partido de a cuánto llegaba y Mm. hubo uno que dijo que no llegaba nunca a 10.80, bueno, y pasó eso. Capaz que ven la publicidad esa de ¿viste las casas de apuesta que empiezan a apostar? No, ¿Para no, vos no, cuánto no, llega? no, ¿Para vos? no, Álvaro, no, no, Álvaro, no, no, si no necesita policía. Lo que quiero mencionar es sí, que el ejército sí, estuvo presente, sí, hizo una especie de dársena sí, y evitó que el agua entrara a la zona urbana de Aguascorrientes por 18 de julio. Y bien, eso se lo deben al ejército. ¿Usted vio en algún canal de estos militantes sí, informativos
que dijeran, le hicieran algo, mostraran algo. No. Estuvo el jefe de la División de Ejército 1 Mm, monitoreando en el lugar, in situ en el lugar. ujú, Y el ejército hizo un gran trabajo y entonces después dicen que le habían conseguido el intendente Cadena, que le habían entregado la arena para... mm. No, no entregó nada. La arena que se puso adentro de la planta la compró Voce, Sí, sí, ¿no? sí, sí. O Pero sea que quiero destacar cero cobertura la labor de periodística. los soldados, Mm, seguro, la labor de los soldados, de los oficiales y del jefe de la División de Ejército 1, mm. que ayudaron mucho para que no ocurrieran cosas que comúnmente ocurrían. Claro, claro, El claro. ejército estuvo presente en el lugar Mm. y, bueno, nunca se reconoce nada en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Bueno, este estudio. sí, no, no, nunca hay cobertura. No, en todo Y caso, y no, y ahora no, y no, hay que y no tener estoy cuidado, ¿eh? fallando, no estoy fallando porque yo lo No, no. vi. No, te iba a decir esto porque se nos va la nota, Álvaro. No, además hay que aprovechar ahora porque después si los quieren sacar a la calle a combatir el narco no vamos a tener ni eso, ni oficiales de militares para. Mm, Este, mm, saneamiento, riego, sistema sí, de riego, caminería, también mm, gente que sabe del interior que se comunican conmigo. Es un desastre la caminería interna. Por ejemplo, productores de lechuga, de distintos tipos de productores, después está todo emposado, malos caminos, puentes que son del siglo XVIII, todo eso es infraestructura. mm, Este gobierno emprendió una obra de infraestructura en 900 y pico millones de dólares en rutas, ¿no? Rutas, tampoco hizo nada el Frente Amplio. mm. O sea, no invirtió en nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Nada de infraestructura, ¿eh? Porque la caminería, ¿qué te va a dar? Competitividad, que los productos salgan rápido, que no se lesionen, que los camiones puedan circular, etcétera. Buenas rutas. ¿Viste? Cuando yo veo Claro, simplemente documentales en Galicia, en Japón, en cualquier país, vos ves las caminerías, Álvaro, por dentro de las campiñas, donde se producen, donde están los campesinos, y es un lujo. Son cintas de asfalto que son un billar, pero por dentro, no con caminos como están acá, tierra, emposado, o un pavimento que ya no existe, claro, mezclado con polvo. sí, pero eso viene de muchos años. Bueno, por La eso, pero labor de Falero fue de una semilla imponente sí, que hizo en las rutas nacionales. Bueno, con otros claro, 5 años, con, claro. con, No, con yo me refiero con que en Falero 15 igual, años, a que en 15 años no se hicieron nada. soluciona esto. Claro, no, yo me refiero que 15 Claro. años Frente Amplio, eso, porque esto está tan deteriorado porque No, hace no, por muchos eso. años, claro, hace muchos años. Mm. Ellos no invirtieron en potabilizadora, no invirtieron en acopios de agua, no invirtieron en caminería interna, digo, en rutas, en fibra óptica tampoco. Tuvo que venir Gurméndez y bueno, armó todo un plan de también universalizar la fibra óptica en el país, porque es un desastre la conectividad. Otro gran tema. Tenemos otro tema pendiente, Álvaro, que es puertos. También, ¿te acordás? Vinculado Sí, pesca, también. puerto, desarrollo comercial e industrial. Los puertos desarrollan los países. Bueno, hay propuestas interesantes de empresarios argentinos, incluso y de otros países, que dicen Uruguay tiene que tener varios puertos. Con la costa que tenemos, no sé, se me ocurre, yo qué sé. Sí, Dirán, claro. ¿estos tipos piensan en serio el No, país o qué? No sé, ¿viste? Pero bueno, estamos en discusión y en conflicto hay, hay, por dos empresas en un puerto de Montevideo, cuando teníamos que tener, no sé, 5 puertos, ¿viste? Astillero. Tener un proyecto de industria marítima, es decir, si no, no te desarrollas más. Álvaro, te agradezco sí, un bueno, montón. pero hay ¿Querés una, dejar? Ujú, hay una empresa tú mencionas 2 empresas, ¿no? Hay una ujú. empresa que estuvo de vivo durante Sí, muchos años. sí, Entonces, claro. Financiando eh, campañas del Frente Amplio, financiando las campañas políticas. claro, Claro. tele- claro, Telecom, ¿cómo es? telegráficamente, sí, Montecom. pero sí, sí, telegráficamente quiero decir que Ujú, para que todo eso pase, lo que tú decís, ese sí, desarrollo, sí. tiene que dejar cuando salen de la casa en el ropero la ideología Ah, y trabajar de otra manera. y sí. Mientras a cada cosa le quieran sacar un filón de ideología Mm, y de incursión política y no pensar en el país y en eso, sí, está. está liqueado. Eh, Sí, es así, nosotros en Álvaro. Aguas Corrientes dejamos la ideología guardada, ninguno la llevó durante 10 años al Consejo y No, todos claro, peleamos por Aguas Corrientes. Y claro, así, es así. algún día puedo leer Si, cuando si te pasamos raya, parece, y cuando pasamos raya y ver cómo la puntuación que tuvo la administración que nos tocó conducir.
¿Te parece, Álvaro, compartir todo eso en la próxima? Si te parece en una próxima Sí, sí, nota. cómo no, Y lo hablar quiero, de eso que estás hablando, de cuando bajar a quiera. tierra y pensar el país, sacar los filones ideológicos. Hay que entrar a trabajar con proyectos de país, con proyectos de infraestructura, de productividad, y bueno, y traer ese tema, si te parece, a Y la es muy, mesa de trabajo pero de este programa. sí, sí, Rubén, es muy difícil Mm, porque en el Uruguay existe y se sí, mantiene y cada vez se agrava más. Hay sí. una máquina de no dejar hacer. Y esa Y máquina de no dejar hacer hace otra cosa peor. sí. No solo no hace, sino que no deja hacer, que es peor que no hacer. Plantea el Y eso conflicto, como lo yo digo. estamos viviendo. Sí, lo Acá estamos viendo. hay Claro. un 40% de votos Sí. que juegan al no hacer. Exacto, que se detiene Y la bueno, industria ya del saben a qué me conflicto refiero, y ¿no? tiene una sigla, ¿no? Seguro, PSU es la sigla, PSU. Nos vemos en la seguro. próxima, ¿te parece, Álvaro? Te agradezco un Bueno, montón. cómo Se nos no. va el programa. No, por Muchísimas favor, que gracias. pasen bien. Chao, Un gran chao. abrazo. Chao, Álvaro chao. Alfonso conversando con nosotros, periodista de investigación, investigador, escritor y ahora también ya en la actividad política nuevamente como candidato a diputado por la lista 26 dentro del movimiento de Álvaro Delgado. Nos vamos. Gracias, Ramón, por estar ahí en controles. Ramón Villa con nosotros. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Con esta proyección de un legislador que estuvo atendiendo los problemas más difíciles y haciendo el trabajo parlamentario, enfrentando con coraje, con valentía, con estudio y con dedicación en estos últimos tiempos los temas más importantes de la vida nacional, representando al partido dignamente. ¡Arriba, Corazones! ¡Viva el Partido Colorado!